¿Por qué salmo vamos, hermanos? El 32, correcto. Vamos al Salmo 32. Estamos en un estudio de los salmos que nos va a tomar aproximadamente más de 3 años estudiando. Vamos capítulo por capítulo. Vamos al Salmo 32, hermano. Amén. Así como usted se encuentra, no se preocupe. Así como está. Dios sabe que estamos en una mañana de estudio y oración. Así que vamos a orar. Vamos a leer el Salmo 32. Cuando lo tenga me dice amén. Ok, dice, vea cómo dice este salmo. La dicha del perdón. Salmo de David Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, ya sabemos lo que es Selah, ¿verdad? ¿Sabemos lo que es Selah, hermano? Ok, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vuelve a decir Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Vuelve a decir Selah. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Versículo 8. Espérenme, lo voy a buscar aquí porque la hoja se me arrancó. Ok, vamos a leer el versículo 8 del Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con tristeza. Eso es lo que dice. Cantad con congoja. No, dice cantad con júbilo, dice. Todos vosotros los rectos de corazón. Oremos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy la gloria, la honra. Gracias, Señor, por estar con cada uno de nosotros y hablarnos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te doy la gracia. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bien, vamos a iniciar en este estudio de este salmo. Este es un salmo que David se toma 11 versículos para poder exponer o cantarlo, porque en realidad es un poema. Cuando nosotros leemos el Salmo de David o el Masquil de David, tiene que ver con una instrucción. En los salmos aparecen 14 masquiles. Este es uno de ellos. Cuando usted lea un salmo de masquil o que dice masquil, significa poema, pero también significa instrucción. Es decir, el salmista David canta el salmo, pero lo hace con un objetivo. Lo hace para dar la instrucción al que lo está escuchando, al que lo está oyendo. Entonces, todos nosotros podemos ver que en la inspiración de Dios, este hombre, llamado el salmista David, empieza con una palabra que nos hemos familiarizado con ella. Empieza con una palabra que nosotros la conocemos. Empieza con una palabra que usted la ha escuchado muchas veces
incluyendo en el Sermón del Monte, cuando Jesús predicó a todos los oyentes. Él empieza y dice de la siguiente expresión: bienaventurado el varón, mire lo que dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonado. La palabra bienaventurado, todos sabemos que significa, ¿qué significa? Dichoso o feliz. En otras palabras, este término hebreo tiene que ver con una persona que hace lo bueno, que hace lo correcto, que hace lo honesto, que hace lo puro, pero a la vez que lo hace, le trae satisfacción personal. Es más, no hay casualidades, tanto así que el Salmos capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Este lo podríamos aplicar como un salmo mesiánico, porque habla de un hombre perfecto, habla de un hombre íntegro, y ninguno de nosotros tiene la capacidad de llamarse perfecto ni íntegro. Si en estos momentos a nosotros se nos llama santo, no es porque nosotros en realidad somos santos, es porque Él nos santificó, es porque Él nos justificó, es porque Él nos perdonó, es porque Él nos dio redención, es porque, ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Amén, hermano. Entonces, vamos a ir viendo versículo por versículo y lo vamos a dividir en 3 estrofas. Del versículo 1 al versículo 2 vamos a ir leyendo y vamos a comprender lo que David le quiere dar a entender en este masquil de instrucción. Recuerde que es un canto, es un poema. Todos los salmos son cantados, todos los salmos son poemas, pero la diferencia es que el masquil lo que hace es que trae instrucción al que lo está escuchando. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hay 2 palabras que me llaman la atención en este versículo. Número 1, transgresión, y número 2, cubierto. ¿Qué es una transgresión? Una transgresión, según el lenguaje hebreo, una transgresión es todo aquello que atenta contra la ley divina de Dios. Una transgresión es todo aquello, amados hermanos, que se convierte en un delito. Es todo aquel que se convierte en algo que no le agrada a Dios. Entonces el salmista David habla: bienaventurado el varón, es decir, dichoso y feliz aquel varón cuya transgresión, es decir, cuyo pecado, cuyo delito, cuya ofensa ha sido perdonada. Y no solamente eso, y cubierto su pecado. ¿Por qué habla de cubierto? Porque en el tiempo del Antiguo Testamento, recordemos que los pecados eran cubiertos. Cuando nosotros hablamos de las ceremonias que hacían todos los israelitas, usted sabía que el sumo sacerdote, él entraba una vez al año durante el mes de Nisan. Y ellos ofrecían diferentes tipos de liturgias, diferentes tipos de rituales para poder encontrar el perdón delante de Dios. Entonces dice: bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Les dije 2 palabras. La primera es transgresión, la segunda es cubierto. Vamos a explicar según el contexto de este capítulo para que podamos entender. Cuando la Biblia habla de cubierto, inmediatamente tiene que ver cubierto con cubrir, cubierto con amparar, cubierto con proteger. La palabra cubierto con protección. Pero no era algo así como que relativamente todo estaba ahí directamente hecho o consumado. No, porque en el tiempo de Israel lo que hacía, se ofrecían varios tipos de ofrendas. ¿Usted recuerda la ofrenda quemada? ¿Qué era la ofrenda quemada? La ofrenda quemada era todo aquello, según, léalo en Levíticos capítulo 4, Levíticos capítulo 5, usted se va a dar cuenta de la instrucción de Dios. Habían diferentes tipos de ofrendas. La ofrenda quemada era aquella donde el animal era, o el holocausto, la ofrenda del holocausto, era donde el animal era totalmente quemado. Es decir, agarraban al animal, le sacaban la víscera y entonces ofrecían ese sacrificio. Y esta ofrenda quemada o la ofrenda del holocausto era un tipo de ofrenda en el cual el sacerdote lo ofrecía para la expiación de pecado. También podemos encontrar
otro tipo de ofrenda, que está la ofrenda de paz. ¿Qué era la ofrenda de paz? La ofrenda de paz era una ofrenda que se ofrecía para que cuando aquel judío que había transgredido la ley de Dios y que por tal razón la relación con Dios o el acercamiento con Dios estaba truncado o estaba obstaculizado por ese pecado, aquel hombre ofrecía la ofrenda de paz. Y también tenemos la ofrenda de la culpa. ¿Qué era la ofrenda de la culpa? Por eso es que la Biblia habla: bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto toda su culpa. ¿Cuál era la ofrenda de cubrir de toda esa culpa? Bueno, el israelita, según su estatus económico, era lo que ofrecía. El que tenía dinero ofrecía un buey. El que tenía un recurso término medio ofrecía una cabra o un macho cabrío. Pero el que no tenía recursos ofrecía un palomino, es más, ofrecía hasta harina. Eso era aceptado para los pobres. Pero ¿qué significaba esto? Que en el Antiguo Testamento se ofrecía ese holocausto y eso lo que hacía era cubrir el pecado, pero no era algo así como una ofrenda directamente, amados hermanos, perfecta. Recordemos que el sumo sacerdote o la persona que ofrecía tenía que ofrecer un holocausto como un cordero como sin mancha. ¿Qué más? Era un cordero sin defecto. ¿Qué más? Era un cordero que tenía que ir con todos los estándares que Dios pedía. Y esto lo podemos relacionar el día de hoy con nosotros. Cuando nosotros vengamos a la iglesia, no le ofrezcamos a Dios cosas a media. Dios no es un Dios de media. Dios es un Dios de todo. Él lo quiere todo. Tu mejor alabanza, tu mejor adoración, tu mejor servicio, tu mejor tiempo, tu mejor entrega. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermanos. Ofrezcámosles a Dios lo mejor. El sumo sacerdote era el responsable. Usted no podía llevar un cordero tuerco porque no se lo iban a aceptar. No podía llevar un cordero manchado porque no podía hacer el sacrificio. No podía llevar un cordero renco porque no se lo iban a aceptar. A Dios se le daba lo mejor y a Dios se le da lo mejor. ¿Cuándo dicen amén? Amén, hermano. Y es feo decirlo, pero a veces hasta se mira cómo está el corazón muchas veces de los creyentes. Porque hasta da pena, pero muchas veces hay gente que viene y le ofrece a Dios lo que puede, el término medio. No, hermano, a Dios hay que darle lo mejor. Decirle al que tenés a la par, a Dios hay que darle lo mejor. La alabanza es lo mejor. La prédica es lo mejor. La dirección, dale lo mejor. La lectura, dale lo mejor. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana, hermano? Entonces, el salmista dice: bienaventurado, dichoso y feliz aquel hombre cuya transgresión ha sido perdonada. ¿En qué está eso? En tiempo pasado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero en el lenguaje hebreo no existe el tiempo pasado, sino el presente. Es decir, el salmista está diciendo: bienaventurado el varón cuya transgresión, cuyo pecado, cuyo delito, cuyo, ¿qué podemos decirle? Todo aquello que ofende a Dios, hoy está siendo perdonado. Y bienaventurado el varón a quien Dios no culpa. Entonces, lo primero que vemos es que el salmista David está haciendo referencia a las liturgias que se hacían en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Pero ahora no. Cuando Cristo muere, la sexta palabra de las 7 que dice en la cruz, porque muchas palabras dijo, entre ellas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed, Elohim lama sabachthani. Hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo, etcétera, etcétera. Pero una de las últimas palabras es que dijo: consumado es. Es decir, Él se ofreció voluntariamente como el sacrificio perfecto desde el tiempo de Cristo hasta nuestros días. Nosotros, ni usted, ni nadie puede hacer sacrificios para alcanzar el perdón de Dios. Ya lo hemos obtenido por la gracia, la misericordia de Dios. Él hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Eso dice Hebreos 10. Tenemos un sacerdote eterno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ok. Y esta palabra vemos en el versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2, vuelve a usar la palabra bienaventurado. ¿Qué significa? Dichoso, feliz. Es decir, dichoso y feliz
el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y sigue diciendo, y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice por segunda ocasión, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Y qué es la palabra iniquidad? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Un sinónimo de iniquidad, alguien que lo diga. Un sinónimo de iniquidad puede ser perversión. ¿Qué más? Depravación. ¿Qué más? Depravación, perversión, todo eso es sinónimo bienaventurado, es decir, dichoso y feliz, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Pero antes de cerrar, el salmista David viene y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, el Señor conoce los corazones. Lo que está queriendo decir el salmista David es que Dios, amados hermanos, conoce la doble moral. Conoce la hipocresía de muchas personas en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, la persona que se entrega rectamente a Cristo y que no vive una doble vida, que no vive una doble moral, que no viene a la iglesia y en la iglesia dice aleluya y fuera de la... Ay, diga gloria a Dios, hermano. Y fuera de la iglesia dice otra cosa. En cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, Él conoce quién es quién. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo capítulo 7, usted se acuerda, cuando Cristo está hablando de este capítulo muy hermoso, y Cristo dice, en aquel día muchos, ¿cuántos? No dice poco, dice muchos, me dirán Señor, Señor, en tu nombre yo iba a la iglesia palabra de verdad todos los domingos. En tu nombre yo era el mejor diezmador de la iglesia. En tu nombre yo era el mejor cantante de la iglesia. En tu nombre yo era el mejor evangelizador de la iglesia. En tu nombre yo hacía muchas cosas en tu nombre. ¿Y qué le decía a Cristo? Yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? En cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, aquella persona que dice, ajá, es que delante de los hermanos a mí me tienen como el más espiritual. Es que los hermanos a mí me miran una gran santidad, pero es una santidad ficticia. Es una santidad que Cristo, ¿se acuerda cuando Cristo habló en el libro de Mateo, capítulo, creo que es el 20, donde Cristo miró y dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, le dijo a los fariseos. Ellos diezmaban, ellos oraban, ellos hacían grandes oratorias, ellos hacían grandes liturgias. Sin embargo, delante de Jesús no clasificaba. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Dice Jeremías, el del corazón del hombre es chuerco, torcido, pero ¿quién conoce las intenciones del corazón? Dios conoce tu mente, Dios conoce tus intenciones, Dios conoce tu caminar, Dios conoce tu levantar, Dios conoce cuánto dicen gloria a Dios. En cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, no nos engañemos. Dios sabe quién es quién. Amén, hermano. No nos engañemos. Dios conoce tus veredas. Dios conoce tus caminos. Jesús, Mateo 9, también dijo que eran ovejas vestidos de lobos rapaces. ¿Por qué? Porque ellos se presentaban al templo con los grandes, vamos a decirle así, con los grandes trajes sacerdotales. Ellos se presentaban al templo y se lavaban las manos antes de entrar al templo según el ritual, porque esto era una señal en el cual el hombre consagraba su vida. Pero ¿de qué les servía a ellos lavarse las manos si su alma estaba llena de pecado? ¿De qué le servía a alguien levantarse en el ritual de entrar al templo, lavarse las manos, si cuando levantaban sus manos estaban llenas de hipocresía? Y Dios le dice en el canto del salmista David, y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre, aquel que el Señor no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre, aquel hombre y aquella mujer en cual en su espíritu, y esa palabra espíritu no se refiere al espíritu de Dios, se refiere al espíritu del hombre, en cual en su espíritu no hay engaño. Es decir, tú sí seas sí, tú no seas no. O eres de Dios o no eres de Dios. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O eres de la iglesia o eres del mundo. Amén, hermanos. Entonces, eso está hablando la Biblia cuando habla en cuyo espíritu no hay engaño. Vámonos al otro versículo.
Versículo 3. Aquí el salmista David cambia su panorama. Porque después de él hablar de sentirse bienaventurado, de sentirse dichoso, David cambia su discurso. Y mire lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la explicación de esto? Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. ¿Sabe qué significaba esto? Muchos estudiosos de la palabra hablan acerca del pecado que David cometió con Betsabé. Cuando él hizo el pecado en lo secreto, pero Dios todo lo conoce. Y aparentemente David, cuando dice mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Había algo que no lo dejaba tranquilo a David. Había algo que a David día y noche su conciencia lo acusaba. Es decir, nadie sabía la vida espiritual de David, pero Dios sí la sabía. Aquí puede venir gente a la iglesia y nadie conoce tu vida espiritual. Nadie conoce tu vida íntima. Nadie conoce los secretos de tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Aparentemente David está hablando de un pecado oculto. Está hablando de pecados no confesados. Usted puede venir a la iglesia, pero hasta que usted no confiese su pecado, usted no tendrá la libertad. Porque cuando usted confiesa su pecado y se aparta, usted va a tener la libertad para alabar su nombre. David dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Es decir, él estaba callado. Había algún pecado que él no había confesado. No, había un pecado que David escondía, que solo él lo sabía. Y dice, mientras yo me callaba, mientras pasaban los días, mientras cada día iba sin confesar el pecado, mis huesos se iban envejeciendo y mi gemir era todo el día. ¿Usted sabe lo que es gemir? Este hombre gemía de dolor, las mujeres cuando paren a luz. Y me imagino que aquel dolor debe ser inexplicable. Y David estaba asociando ese mismo dolor con el dolor de su vida. Amados hermanos, y a veces nos pasa lo mismo. Dice la Biblia, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso David en uno de sus escritos dice, Señor, hazme recordar los pecados de mi juventud, aquellos que yo ni siquiera me acuerdo. Hermanos queridos, todos pecamos todos los días, ¿sí o no? Pero usted no se puede dar el gusto ni el lujo de acostarse todos los días sin haberle pedido perdón al Señor. Sin haber confesado su pecado. Porque pecado confesado, pecado perdonado. Pecado del pasado, pecados perdonados. Pecado del presente, pecados perdonados. Pecado del futuro, pecados perdonados. Amén, hermanos. Y el salmista David está hablando de eso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir era todo el día. Es decir, este hombre todos los días, las horas del día, estaba siendo torturado espiritualmente por un pecado que lo estaba consumiendo. A ver, ¿qué le pasa a una persona si esta persona empieza a tomar todos los días? El pecado lo consume, el alcohol lo consume. Por eso usted mira todos desbaratados, hechos pastes, porque el pecado te mata. ¿Qué pasa con una persona si empieza a consumir sustancias alucinógenas todos los días? ¿Qué pasa con una persona si empieza a consumir crack y cocaína todos los días? Su apariencia física se desgasta. Su cuerpo empieza a sufrir las embestidas de esa droga. Su cuerpo empieza a sentir, amados hermanos, el golpe. Empieza, de repente, la persona se empieza a perder peso. Empieza a palidecer. Empieza a no tener una vida normal. Entonces David está hablando de eso. Ese es mi gemir, ese es mi dolor. Fue todo el día. Y muchas veces nosotros no podemos darnos el lujo de venir a la iglesia como que no ha pasado nada.
Nosotros no podemos venir a la iglesia a levantar nuestras manos cuando están llenas de ira y de contienda. No podemos darle al Señor una adoración cuando hay un pecado que no se lo hemos puesto en las manos del Señor. Cuando hay un pecado oculto que Dios, amados hermanos, aunque Él lo conoce, ¿cuántos dicen amén a eso? Porque Él es omnisciente. ¿Cuántos dicen amén? Omnisciente, todo lo conoce. Aunque Dios lo conozca, Él está esperando que usted y yo adoptemos la actitud de aquel hombre que llegó al templo. ¿Usted se acuerda del fariseo y el publicano? En Lucas capítulo 18. Y el fariseo, el publicano llegó primero. Y el publicano se justificaba a él mismo. Se justificaba delante de Dios y le decía: gracias, Señor, porque yo no soy como lo es esta persona. Yo diezmo 3 veces a la semana. Yo vengo a los cultos. Yo leo la Biblia y no soy un pecador, un pendenciero, un borracho, un marihuano como lo es este. ¿Y qué le dijo Cristo? Y aquel publicano, el fariseo se justificaba y aquel publicano ni siquiera quería volver arriba. No quería ver ni alzar su mirada arriba, sino que le dice: Señor, ni siquiera quiero volver a ver arriba, porque mi pecado está delante de mí. Te lo declaro, te lo confieso. Y el Señor Jesús dice: de cierto le digo que el fariseo salió y no salió justificado, pero el publicano sí. Porque todo aquel que se enaltece delante de Dios será rechazado, pero todo aquel que se humilla delante de Dios será, ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Será reconocido. No se trata de venir a la iglesia con una apariencia que no tenemos. Dios sabe lo que somos. Dios sabe lo que es usted. Un pecador, un vil pecador. ¿Cuántos dicen amén? A la gente no le gusta oír esto por la que hay gente que se cree súper espiritual. Usted y yo no tenemos nada de espiritual. Dios sabe que nuestra carnalidad está en nosotros. Dios sabe que el Adán que se cayó en el huerto del Edén vive en nosotros. Dios sabe que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces el salmista David le dice: mi gemir era todo el día. Ahora, ¿se acuerda usted lo que pasó en el tiempo de Josué? En el capítulo 7, había un hombre que se llamaba Acán. ¿Verdad que sí? Y cuando Josué manda a que se tomen la tierra de Jericó, ¿usted se acuerda de eso? O sea, cuando el pueblo de Israel dio en el último día las 7 vueltas, se cayeron las murallas de Jericó. Y el Señor, la orden de Dios era para todas las tribus que no tomaran nada del anatema. Que conquistaran la ciudad, pero no tomaran absolutamente nada, ni el oro, ni las joyas, ni absolutamente nada de ahí, porque todo eso estaba contaminado. ¿Qué pasó? Vino un hombre de nombre llamado Acán, y este hombre, seducido por ese pecado, dice la Biblia que agarró el oro, agarró un manto y lo fue y lo escondió debajo de la tienda de su casa. O sea, este hombre, como nadie lo miró, él agarró el manto, agarró las riquezas y dijo: wow, aquí la hice. Tengo oro, tengo plata, tengo ese manto, vale mucho. Volvió a ver a los lados, no había nadie, nadie me está viendo, me lo llevo escondido, lo escondo debajo de mi tienda y nadie se dará cuenta. Así actuamos muchas veces muchos cristianos. Mientras nadie me mire, voy a seguir haciendo lo mismo. Mientras nadie me mire, voy a seguir enamorando a la hermanita que no es mi esposa. Mientras nadie me mira, voy a seguir robando. Mientras más nadie me mire, voy a seguir mintiendo. Mientras nadie me mire, voy a seguir farandeando. Hermano querido, aunque nadie te mire, el ojo de Jehová está en todos lados. Y David, eso fue lo que había hecho con Betsabé. La mandó a llamar, se metió con ella y nadie sabía. Él se cayó, él se lo guardó y él quería hasta aquí, todo lo demás viene normal. Sin embargo, vemos que la Biblia,
cuando el pueblo de Israel se va a la conquista con una tierra llamada Jai, entonces viene Josué, que con experiencia militar, con experiencia de guerra, porque había sido un hombre formado para la guerra, tenía mucha experiencia. Entonces viene Josué y dice, no es necesario que mandemos a todo el pueblo. Vienen los oficiales del ejército y le dicen, mira, si conquistamos Jericó, que era más grande, 5 o 6 veces más grande que Jai, ¿cuánto más nos vamos a conquistar a Jai? No desgastes a los hombres. Mejor manda, una pequeña, no sé cuántos hombres, no sé la cantidad, no la manejo, no recuerdo. Manda una pequeña cantidad de hombres para conquistar Jai. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el pueblo de Israel se metió a Jai, dice la Biblia que el pueblo de Israel fue, amados hermanos, derrotado. Viene la vergüenza, Josué se pone de rodillas, le dice al Señor, para esto me llamaste para hacer la vergüenza de los demás. ¿Cómo es posible que Jai, siendo un pueblo más pequeño que nosotros, nos haya conquistado? Ahí viene la palabra del Señor. Y le dice, Josué, el problema no sos vos, ni son los guerreros, ni es el pueblo. El problema es que hay alguien que puso un pecado oculto dentro del campamento. Cuando escucha eso Josué, el Señor le revela y le dice, hay un hombre que se llama Acán. Este hombre es de tal tribu. Este hombre tiene escondido un manto babilónico debajo de su tienda. Tiene escondido un oro debajo de la tienda. Del anatema que yo les mandé que no tomaran. Este hombre trajo ese pecado. Por causa de este hombre, todo el campamento ha sido contaminado. Aprendamos algo, hermanos. Nosotros que somos padres de familia, el pecado que nosotros cometamos no solo nos va a afectar a nosotros, va a afectar a nuestra esposa, va a afectar a nuestros hijos, va a afectar a todo el vínculo y el círculo familiar que nos rodea. Israel fue derrotado por el pecado de un hombre. Y cuando el Señor le dice a Josué, Josué inmediatamente manda a llamar a todas las tribus, lo manda a una región, no sé cómo, el valle, no recuerdo cómo se llama el valle del Sucor, no recuerdo ahorita. Y lo mandan a llamar. Y cuando Acán le preguntan, ¿qué has hecho? Acán confiesa el pecado y dice, es que yo agarré un manto, agarré los tesoros y los escondí debajo de la tienda. Josué manda a la tienda de él y se dan cuenta que ahí están los utensilios. Y cuando llegan se los muestra a Josué. Y Josué le dice, por causa de esto muera tú, tus hijos y tu familia. Y cualquiera te iría a preguntar, ¿pero qué tienen que ver los hijos? ¿Qué tienen que ver la familia? Y dice la Biblia que el Señor y los israelitas empezaron a agarrar piedra y mataron a toda la generación de Acán. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que cortarse de raíz. Y aunque nosotros lo miremos y digamos, ¿pero por qué pasó eso? ¿Por qué se mira tan violenta esa escena? Pero Dios lo que quería enseñarle al pueblo de Israel es que Él lo conocía todo. Y David se da cuenta de esto. Dice, y cuando yo me quedé callado, entre más me quedaba callado, mis huesos se debilitaban. Mi gemir era de día y de noche. ¿Cuántas veces hay pecados que te carcomen la conciencia? Porque no lo has confesado. ¿Cuántas veces hay gente que no tiene paz en el corazón y vive día y noche atormentado por algo que hizo hace 5 años? Quiero decirte algo, si usted se llama cristiano y sigue atormentado por eso, usted no es un cristiano, porque el verdadero cristiano, cuando viene a los pies de Cristo, cuando viene y se arrodilla delante de la cruz y se da cuenta que Cristo perdonó todos sus pecados, ese cristiano, amados hermanos, empieza a ser libre. Ese cristiano empieza a tener paz. Ese cristiano, su conciencia no lo acusa. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor se llevó todos sus pecados a la fondo del mar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sigue diciendo David, vea, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdad en sequedades de verano. Es decir, de día y de noche se agravó tu mano. Esa palabra mano en el hebreo es yad. Pero la palabra yad, cuando David menciona la palabra, o un hebreo habla de mano,
tiene que ver con la mano así, extendida. Una mano extendida es una mano amiga. Una mano extendida, cuando usted va a saludar a alguien, usted extiende la mano. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente? La empuñamos, ¿verdad? Pero David dice lo contrario. Es la misma palabra, pero David, vea lo que dice. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre ti tu mano. Es decir, él da la impresión de que Dios le pone la mano así, encima, como para aplastarlo. Entonces él se da cuenta de que la mano del Señor está sobre él de día y de noche. ¿Se puede imaginar usted el estado emocional de David? El estado espiritual, que la mano del Señor se agravaba sobre él de día y de noche. Es decir, eso refleja la justicia de Dios. Eso refleja el juicio de Dios. Tarde o temprano, la mano del Señor vendrá sobre todos aquellos que, hermanos queridos, no nos demos cuenta que Él es fiel y justo para perdonar no uno, sino todos los pecados. Porque dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Después Él hace, el verdor se me secó. Es decir, Él da a entender, si usted mira los pastos verdes y de repente viene el verano consumidor y consume todo aquel verdor. Consume toda la hierba. ¿Qué es lo que hay ahí? En un lugar seco, ¿qué hay? No hay vida. ¿Qué más? No hay nada, no hay aliento de vida. Si usted se va a un desierto, ¿qué va a encontrar? Alacranes, serpientes, ¿qué más? Peligro, no va a encontrar veredas, no va a encontrar ríos, no va a encontrar caudales, no va a encontrar palmeras. Lo que usted encuentra ahí, nada más, es muerte y desgracia. Eso es lo que estaba diciendo David. Tu mano se agravó contra mí de día y de noche. Y siento que mi vida se está muriendo. Siento que mi vida se está secando. Siento que mi vida cada día que pasa se muere. ¿Cuánta gente está con falta de perdón de hace muchos años y no puede perdonar? Suelta eso, pon y tráelo a las manos del Señor. No te sigas secando, no te sigas muriendo. Ven al arroyo que salta para vida eterna, para que nosotros podamos encontrar en el Señor la bendición que debemos de encontrar. Hay mucha gente que anda con raíces de amargura, con falta de perdón, y usted misma se está haciendo daño. La gente que tiene falta de perdón, ella misma se hace daño. Usted no le hace daño a los demás, usted se hace daño a usted mismo. Una vez vino una hermana y me dice, es que yo no puedo perdonar. ¿Pero por qué? Le dije, ¿sos cristiano o no sos cristiano? Es que me cuesta perdonar. Es que no es que te cueste, tenés que hacerlo. Y después me dice, le voy a orar al Señor para que el Señor me ayude. ¿Cómo que le vas a orar al Señor? Dios no te manda a orar, Dios te manda a hacerlo. Aquí no vengamos de súper espirituales. Ay, voy a meterme en ayuno para que Dios me diga si la perdono o no. No. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Nosotros no podemos, ¿por qué transgiversar la palabra? Dice la Biblia, el que pecare 70 veces 7 delante de ti, lo vas a perdonar. Es más, la primera palabra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cuál es? ¿Cuál es? Padre, perdónalo. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Entonces, si usted es cristiano, usted tiene que aprender a perdonar. Se quedaron callados. Y no solo tiene que aprender a perdonar, tiene que aprender a pedir perdón. Porque muchas veces pedimos, no, que me pida perdón él. No, pídele perdón usted, humíllese. Porque el que se humilla será exaltado delante del Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana? Amén, hermano. Ok. Dice, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Es decir, mi pecado te declaré. Aquí ya David ya cambia, ya no se queda callado. David se da cuenta que si se quedaba callado, se iba a morir espiritualmente. En el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad delante de mí. Es decir, había un pecado. Y mire quién nos está diciendo. El hombre conforme al corazón de Dios. Nada más y nada menos que David. Si David tenía pecado, ¿cuántos pecados tenemos nosotros? Amén, hermano.
Mi pecado te declaré y no encubrí. Es decir, ya no quiero seguir guardando este pecado. Lo voy a declarar, lo voy a confesar delante de ti, delante de Dios, no delante de los hombres. La Biblia dice, ningún intercesor hay entre Dios y los hombres a no ser nuestro Señor Jesucristo. Es decir, usted no le tiene que confesar el pecado a un hombre, usted se los tiene que confesar a Jesús. Amén. Usted se acuerda en 2 de Samuel. Llega el profeta Natán, ya volviendo a David. ¿Se acuerdan? Y estaba David después que había panzoneado a Betsabé. Léalo, eso es para los que leen Biblia. El hombre manda matar a Urías. Manda a su general del ejército, a Joás, y le dice, Joás, estas son mis instrucciones. Ponerlo al frente de la batalla donde está la batalla recia. Y darle la orden a los demás que lo abandonen para que muera. Y Joás, ¿usted cree que Joás no sabía cuáles eran las intenciones de David? Lo que pasa es que Joás era leal a David. Hace porque era el rey, la orden del rey se cumplía. Y cuando ponen a Urías, el eteo, porque ni siquiera era israelita, antes que eso que hizo el hombre lo emborrachó, le hizo un sinnúmero de cosas. O sea, se puede imaginar la mente de un hombre que es catalogado conforme al corazón de Dios. La maquinidad de la perversión, es decir, quienes de aquí han puesto o han embriagado a un hombre y lo han puesto hasta los quesos para hacer una maldad. David lo hizo. Y le dijo, vete, le dice todo, y aquel hombre fiel durmió ahí. Y ya David, no pudiendo hacer nada, dijo, bueno, aquí lo único que queda es desaparecerlo del mapa. Matándolo, yo me quedo con su mujer. La mujer le dice, estoy encinta. Y aquel hombre, queriendo tapar todo, lo manda a llamar, se queda callado. Pero como delante de Dios no hay nada oculto entre cielo y tierra que no haya de ser manifestado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El pecado sale a luz tarde o temprano. Amén, hermano. Viene el profeta Natán, lo visita, ya está el rey, lo recibe. Seguramente ha dicho, me trae palabra de Dios. Me va a bajar una profecía y me va a decir que estoy prosperado, bendecido y en victoria, como le gusta a muchos hermanitos aquí. Voy a buscar al apóstol porque este me habla bonito, que voy a tener un carro, que voy a tener una casa, que voy a tener millonada. Y andás en adulterio, andás en fornicación y querés que Dios te bendiga. Pero así hay mucha gente que le gusta que los falsos profetas les digan cosas bonitas. Y cuando viene el profeta Natán le dice, David, te traigo un asunto, le dice aquí para resolver. Ajá, te escucho. Es que le dice, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había uno pobre que tenía solo uno. Tanto así que el hombre pobre que tenía una oveja la crió, le dio de comer, la protegió. Pero un día, cuando el hombre rico decide hacer un banquete, le arrebata al pobre la única oveja que tenía, la mata y la ofrece en sacrificio. Dice David, tal hombre que hizo eso muera irremisiblemente. Lo queda viendo Natán y le dice, ese sos vos. Sos vos, le dice. Vos mandaste a matar a Urías el eteo. Le quitaste lo único que tenía valioso, que era su mujer. La preñaste. Hiciste un montón de cosas. Por cuanto eso, palabra de Jehová viene sobre ti. El primogénito que está en las endias, usted se puede imaginar a aquel hombre oyendo aquello. O sea, este profeta no vino aquí. Sí, hermanita, sí, David, voy a orar para que se abran las ventanas de los cielos para que tu reino. No, vino a hablar palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces a nosotros no nos gusta oír palabra de Jehová. Nos gusta oír solo lo bonito, lo que nos hace brincar, lo que nos emociona. Pero cuando nos toca la llaga, nos molestamos, nos vamos de la iglesia. Es que ahí no hay amor. Y viene el profeta, y le dice, ese sos vos, le dice, sos un sinvergüenza, le dice. Mira, qué clase de valentía, un profeta diciéndole a un rey, que el rey lo podía matar, el rey lo podía exterminar, sos vos, por cuanto tu primer hijo morirá y nunca se va a escapar la espada de tu reino. ¡Wow! ¡Qué bárbaro, hermano! Pero ¿qué hizo David? Confesó el pecado, no tenía de otra. Hermano, ¿qué haría usted cuando alguien le viene y le dice, mira, y hay unos que son tan carevaros, yo no. Cuando deberíamos de tener la humildad,
de caer de rodillas y decir, sí, Señor, perdóname, soy un vil pecador, no merezco tu gloria, no merezco tu misericordia, no merezco tu amor, pero hoy me levanto por ti, te confieso mis pecados, te confieso mi culpa, te confieso mis transgresiones, te confieso mi maldad, pero también confieso tu misericordia. Entonces David dice, yo te declaré mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Hermano, no sigamos, hay muchos hermanos que todavía tienen por años odio en su corazón. Nadie lo sabe. Me acuerdo que Leonel una vez creo que predicó, dijo, todos somos santos hasta que no se descubre el guapote. Todos somos santos hasta que la moneda pierde su brillo. O sea, pero Leonel le hacía una manera de aquella persona que se jacta. Dice, no, que yo no soy como aquel. Es que, ¿cómo que no sos como aquel? Pero no pagas tus deudas. ¿Cómo que sos por aquel? Pero sos bueno a mentir. ¿Cómo que no sos por? Ah, que yo no soy borracho. Sí, no sos borracho, pero sos tardero. Ah, es que yo no soy marihuano. Sí, no sos marihuano, pero sos chismoso. Amén. Sí, es que yo no soy como aquella suelta, sí, pero sos novelera hasta los dientes. Ni siquiera orás por estar viendo las novelas todos los días. Y ahora que tenés YouTube y Netflix, las volvés a repetir, la misma novela, como te gustó, y volvés a tirarte otra vez los capítulos. Yo sé lo que tengo, hermano. Entonces dice, mientras lo que quise, Señor, fue decirte mi pecado. Y venga lo que me dice. Ahora, mire lo que dice. Ay, ya terminamos. Dice, versículo 6. Pero por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas. Mira lo que dice. Ciertamente orará todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Qué significa eso? Que ahí va a haber un tiempo que Dios no va a ser hallado. Ciertamente orará todo santo mientras tú puedes ser hallado. ¿Por qué? ¿En qué dispensación estamos? ¿En qué tiempo estamos? La inocencia, la conciencia, el gobierno humano. A ver, esto es bíblico. A ver, la gracia, la ley. Acaba de pasar la ley, estamos en la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia comprende desde el tiempo, desde el rey hasta Nehemías, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hasta nuestros días, hasta que Cristo venga. Esa es la gracia. ¿Qué significa? Por salvo somos gracia. Es decir, usted aquí no viene a ser salvo porque usted se lo merezca. Usted es salvo porque Él dio su vida por usted. Entonces, dice, mientras a ti sea hallado. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que el Señor le va a dar la espalda a aquellas personas. Es más, Apocalipsis dice que en el tiempo final la gente va a buscar la muerte. ¿Y la muerte qué? ¿Qué dice? A ver, ¿qué va a hacer la muerte? Va a huir de ellos. Entonces, es ahorita. Dios nos da de la gracia. Y dice, y aunque las muchas aguas llegan donde Él, no será inundado. Los estudiosos dicen que estaba hablando en referencia al diluvio. Estaba hablando en el caso de Noé. Cuando Noé se mete al arca, ¿con cuántos más? Con 6 miembros de su familia, porque fueron 8. Fueron Noé, su esposa, sus hijas y los esposos de sus hijas. 8 personas se salvaron de las millones que había. Entonces, aunque él hace referencia a eso, aunque las inundaciones de muchas aguas no llegarán a él. Es decir, aunque estemos en ese tiempo difícil como quizás el diluvio, se puede imaginar, hermano, con tantos días lloviendo, inundado todo aquello colapsado en agua, pero ahí estaba Noé, ahí estaba su familia, bajo la protección del Señor. ¿Qué significa eso? Lo mismo, que mientras nosotros confesemos el pecado y no le guardemos y no le ocultemos nada al Señor, el Señor, aunque estemos por las aguas, el Señor nos va a guardar.